Buenos días, mis hermanos. Estamos contentos de poder saludarles personalmente y nada, solamente para darles paso a mi hermano Daniel, que como siempre va a dar en la entrada del culto, va a dar las noticias de los avisos y muy contentos de estar juntos. Estamos aquí en el local de la iglesia. Esperamos que pronto el Señor nos dé la dirección para poder saber cuándo podemos reunirnos de nuevo aquí. Lo dejo en muy buenas manos. Gracias, Pepín. Bendiciones, hermanos. Que Dios les bendiga. Muy buenos días. Damos las gracias a Dios porque podemos estar nuevamente por medio de este canal y disfrutar de este culto donde sabemos que el Señor va a salir glorificado. Y me gustaría felicitar a los hermanos que han cumplido años esta semana, que son unos cuantos, por eso los pongo en primer lugar. Los más pequeños de la familia, damos gracias al Señor porque Tiago ha cumplido su primer añito y es una tremenda bendición para esta iglesia y también para su familia. Por eso estamos muy agradecidos, Job y Priscila. Bueno, que también ha sido el cumpleaños de Job, también doblemente, así que en esa casa, ¿cómo van a estar de tarta? Es el doble de porción, así que muchas felicidades, Job. También damos felicidades a Moisés, el más pequeño de la casa de David y María Ángel. Es una tremenda bendición que también haya cumplido años, así que es un gozo tremendo que estos niños sigan creciendo en los caminos del Señor. También felicitamos a Elena, en esta semana ha cumplido años. Muchas felicidades, mi hermana, y también a Diego, que damos muchas gracias a Dios porque nos permite tener a Diego un año más, que es una bendición para esta iglesia, uno de los más, bueno, por no decir el más antiguo de la iglesia, de la congregación en este momento, y es un gozo tremendo poderlo tener. Muchas felicidades, mi hermano, Dios te bendiga, seguimos orando por ti. Bueno, hermanos, sin más, le vamos a dar paso al culto, recordando que seguimos teniendo estas reuniones semanales, que seguimos trabajando en la iglesia para que esté todo preparado, para que pronto nos podamos volver a reunir, podemos estar juntos y podamos alabar el nombre del Señor juntos. Así que, hermanos, que Dios les bendiga. Hoy tenemos una predicación especial también de nuestro hermano Samuel, que le mandamos desde aquí un gran abrazo y que será de mucha bendición para todos nosotros. Dios les bendiga. Adiós, mis hermanos. Chao.
Me despierto un nuevo día y puedo ver la luz del sol brillar, ofreciendo a nuestras vidas otra nueva oportunidad. Al abrir tu palabra y tener nuestro devocional, puedo en este momento con mi Dios hablar, contarle nuestras luchas y temores, pues sé que como buen padre, Él está presto a escuchar y con sus palabras cargadas de amor nos confortará. Sana nuestras heridas, gozo a nuestras almas da, y en medio del problema, seguridad y paz nos da. Jesús es la respuesta que trae la libertad para que tú y yo en este mundo podamos caminar. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú a nuestras vidas nos quieres dar, de poder aprender contigo y ser luz para mostrar al mundo que en ti se encuentra la verdadera libertad. Yo no sé, mis hermanos, si ustedes han visto lo que yo. Estamos más unidos que cuando participamos en la congregación. Los hermanos que yo he escogido para preparar la alabanza, el estudio y la adoración. Vemos la mano de Dios, cómo se mueve entre nosotros, impartiendo sus dones a aquellos que Él escogió. Pero no olvidemos, mis hermanos, de algo de suma importancia, del diezmo. Ya lo que dice Malaquías, traer el diezmo al alfolí y hay alimento en mi casa. Seamos como la viuda que entregó lo único que tenía, sus 2 blancas. De esa forma adoramos a nuestro Padre con dones, ofrenda y alma. Querida Iglesia de Las Palmas, es un tremendo gozo poder estar compartiendo este tiempo junto con ustedes
quizá un poco diferente, ¿no? De lo que, como nos gustaría poder estar ahora mismo. Pero bueno, el Señor nos ha permitido tener estos medios, nos ha dado el privilegio de poder tener también esta tecnología, ¿no? Y poder seguir edificándonos, poder seguir creciendo en su palabra y principalmente seguir siendo iglesia. Quizás no mucho tiempo, los próximos meses, voy a poder estar ahí también con ustedes. Esperamos en el Señor que así pueda ser y que, claro, podamos estar también un poco más cerca con la vida un poco más normal. Bueno, hermanos, les invito a abrir vuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, y mantengámosla abierta en ese capítulo. Mientras tanto, me gustaría hacerles una pregunta. Libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Qué entendemos por esta palabra, por este concepto, la libertad? La libertad podemos entenderla como una condición o un derecho de poder actuar responsablemente como queramos. O sea, ir, venir, expresarnos, reunirnos, pertenecer a una religión. Pero en esta cuarentena, durante este tiempo especial que estamos viviendo en la cuarentena, que ustedes en Canarias ya están un poco más avanzados que nosotros aquí en Madrid. En esta cuarentena, a mí, por ejemplo, me ha dado la impresión de que esta libertad que hemos explicado, como que se ha limitado. Me da la impresión como que se ha cortado un poco por las distintas medidas que han tenido que ser tomadas. No sé a ustedes qué les está pareciendo, pero a mí me ha dado esta impresión. Pero hermanos, si vamos a la Biblia, vamos a ver que Dios nos definirá la libertad de una manera diferente. No, Él tocará este asunto profundamente, no como nosotros en nuestra sociedad. Veremos que la libertad no es superficial, no es simplemente, como hemos dicho, ir para allá o venir para acá, sino que al conocer a Cristo, a Jesús, es que podremos tratar desde la raíz el tema, el problema de la esclavitud del pecado, que es lo opuesto a la libertad. Y así sí, de esta manera, entender cómo verdaderamente podemos ser libres y vivir en esta libertad que hay en Cristo. Los invito a poder leer vuestras Biblias. Vamos a estar leyendo a partir del capítulo 4, el versículo 4 y el versículo 5, ¿vale? Así nos dice su palabra. Esta confianza tenemos delante de Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos, como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Pablo empieza hablándonos sobre suficiencia, que solo Dios es suficiente. O sea que según este pasaje, todo lo bueno proviene de Dios. Es el único que puede hacer algo bueno a través de ti y a través de mí. No se trata de tus capacidades o tus fuerzas, de poder hacer algo bien y así agradar a Dios, ya que el ser humano, la humanidad, por ser pecadora, es insuficiente. Cada individuo es insuficiente. Lo contrario de Dios. Todas nuestras obras están manchadas con maldad, con idolatría, con orgullo, con amor propio. Por eso nosotros no somos suficientes. No somos dignos, también podemos entender esta palabra. No somos idóneos para agradar a Dios con nuestras capacidades. Y esto tiene todo que ver con los siguientes versículos que nos habla el apóstol. El versículo 6 nos dice: el mismo Dios nos capacitó como ministros, también entendemos como servidores, como diáconos, la palabra original, del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica.
Ahora Pablo nos habla de dos tipos de ministerio o de servicio, ¿no? Por un lado, el del Espíritu, que da vida, y por otro lado, el de la letra, que mata. Pero, ¿a qué se refiere nuestro amigo Pablo con esto? Empezaremos explicando este segundo, el de la letra, el que dice que lleva a muerte. Hermanos, ¿qué quiere decir Pablo cuando se refiere a la letra? Algunas veces incluso he escuchado personas usar este versículo como argumento a la hora de defender que lo espiritual es más importante, es más preponderante. Lo espiritual es más importante que el estudio de la palabra, que la teología. Asocian esto a la letra. Pero yo creo que esta postura está totalmente equivocada. Esta interpretación, si así le podemos decir, no tiene ningún sustento cuando analizamos el contexto del texto. ¿Por qué? Porque Pablo, como veremos en los próximos versículos, está haciendo una comparación entre el antiguo pacto que encontramos en el Antiguo Testamento y el nuevo pacto que encontramos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Pacto, ¿qué es? Es lo que encontramos, como hemos dicho, en la primera parte de la Biblia. Es la alianza que Dios hizo con Israel, su pueblo, allá en el pasado. Lo que conocemos también como la ley que regía a esta nación, la ley dada por Dios para regir a esta nación. Y el nuevo pacto es todo lo que envuelve la redención que Dios hizo al enviar a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Solo teniendo estos dos pactos un poco más claros es que entenderemos a qué se refiere con que la letra mata. Pablo no está descartando, no está desechando el Antiguo Testamento. Pablo absolutamente no está diciendo que la ley y que los mandamientos, que el Antiguo Testamento son malos. Él no está diciendo eso, no dice que son malos. El Antiguo Pacto en sí, por sí mismo, no mata. No mata. Pero ¿cómo que no mata? ¿Cómo que no mata si el versículo dice que la letra mata? Y la letra se está refiriendo al contenido de la ley. Lo que seguramente el apóstol está intentando darnos a entender es que la ley mata cuando es usada de manera equivocada, cuando es usada de manera impropia. O sea, cuando utilizan, guardan la ley, la obedecen todo este sistema de reglas con el fin de que Dios los mire y se agrade de sus obras, con el objetivo de lograr algo de Dios. Hermanos, la bíblica, especialmente Levítico 18:5, nos dice que todo aquel que consiga obedecer toda la ley, todos los mandamientos, mandamiento por mandamiento, punto por punto, sin fallar, será salvo. La ley entonces puede salvar, como nos dice Levítico, da vida. Entonces, ¿dónde está el problema de la ley? El problema está en que nadie, ni Conchi, ni Carmen Delia, ni Luisa, ni Abel, ni yo, ni nadie, ni ninguno de nosotros es capaz de cumplir todas las exigencias de la ley. Y la ley es inflexible. La Biblia nos dice que si fallamos en un solo punto, por pequeño que sea, ya somos considerados transgresores, incumplidores, infractores de la ley. Por tanto, somos culpables. Estamos perdidos. Game over. Se acabó. Seremos condenados por nuestro pecado, por ser pecadores. Esto es lo que se refiere con que la letra mata. La ley mata, la letra mata, cuando creemos que somos capaces de cumplirla. Cuando creemos que nuestras acciones son buenas, que van a agradar a Dios y así nos ganaremos el cielo.
La ley no es mala, hermanos. El versículo 7 nos dirá que la ley es gloriosa. El versículo 7 de este capítulo que estamos leyendo. La ley es gloriosa, la ley es buena, la ley no es imperfecta. No es imperfecta, puede ser incompleta, como veremos, pero no es imperfecta. El problema no está en la ley, sino en la incapacidad del hombre de cumplirla. Ahí está la cuestión. Y debido a esta incapacidad es que la ley se limita a señalar el pecado. Y señala el pecado y a la necesidad que tenemos de que alguien resuelva este problema de nuestra incapacidad de cumplirla. Por eso es que vivimos intentando agradar a Dios, con nuestras acciones, con nuestras obras, y nos terminamos esclavizando a la ley. O nos esclavizamos, para explicarlo mejor, a nuestro propio, hoy en día, a nuestro propio sistema de normas y actividades religiosas. La ley es capaz de salvar, pero nunca salvó a ningún ser humano, porque somos, como hemos dicho, pecadores. La ley pasa a ser una carga insoportable para el ser humano. Pasa a ser, como vemos en distintos pasajes, una maldición. Pablo comienza a hacer esta comparación entre los dos pactos, entre el antiguo, el que hemos hablado, y el nuevo pacto, el cual nos dice que no son nuestras obras las que nos salvan, sino que es Dios quien lo hace todo. Dios es quien nos salva a través de su hacer. Dios envía a su Hijo Jesús, aquel que es santo, que no ha cometido ningún error, para tomar nuestra condena, venir a la tierra, ser rechazado, asumir las consecuencias de nuestro pecado, soportando en aquella cruz el castigo que tanto tú como yo merecíamos pagar, para que así sí, a través de su sangre, nosotros fuésemos perdonados y reconciliados con Dios, con nuestro Padre, al cual rechazamos en un principio, arrepintiéndonos y recibiendo la fe y la salvación eterna de Jesús. Me gustaría ilustrar esto, ¿no? Estos dos pactos con una historia interesante, ¿no? Que no es verdadera, pero querer ser salvos por nuestras propias capacidades y no por Jesús, por nuestras capacidades y no por Jesús, es como ser alguien que compra un coche sin saber que este ya viene con motor. Este hombre empujará el coche hasta su casa con sus manos y irá empujando, se lo enseñará a toda su familia, les dirá que es el último modelo, que está por dentro, está hecho con cuero, es una maravilla de coche, y al día siguiente se llevará a toda su familia de paseo en su coche nuevo e irá empujando el coche por la calle. Este hombre buscará nuevas técnicas para poder empujar el coche, hacerlo con mayor eficiencia. Irá a conferencias sobre cómo empujar coches, se meterá en el gimnasio para conseguir más fuerza, para así poder empujar mejor el coche. Buscará todas las fórmulas para conseguir hacerlo de mejor manera. Hasta que alguien un día se le acerca y le dice que el coche viene con motor. El coche desde el día que fue hecho, desde que lo compraste, amigo, ya viene con motor. Por lo que nunca había sido necesario que él empujase el coche y gastase tanta energía, tanta fuerza, ¿no? Una vez dentro del coche, él se da cuenta que no tiene que hacer ningún esfuerzo. Él pone la llave, aprieta el acelerador, el motor funciona y el coche anda.
El movimiento del coche no dependía de sus brazos, pero sí del motor. Muchos seguimos como este hombre, creyendo que es por lo que hacemos que nos ganaremos el favor de Dios, que es por cumplir con nuestros deberes de cristianos, ir a la iglesia, orar, leer la Biblia, ir a retiros espirituales, gastar horas preparando el material para nuestra escuela bíblica, que también por perdonar, ¿no?, a nuestros prójimos, a aquellos que nos han hecho mal, por diezmar. Hermanos, estas cosas no están mal, pero muchos están atados a sus actividades, a sus ritos, a sus tradiciones, a su religiosidad y a sus hábitos, y se han olvidado de que Dios es el centro. No es el cumplir nuestras responsabilidades, sino que Dios es el motor de todo. Dios debe ser el motor de nuestra vida y de todo lo que hacemos. Puede que no te hayas dado cuenta, pero que estés viviendo ahora mismo una situación así. Que las cosas que estás haciendo, quizás no las estás haciendo con el sentir que debería haber en tu corazón. Quizás estás cumpliendo, estás atado a esta ley, a estas reglas que te has hecho en tu corazón, a este sistema de reglas que has hecho. Debo hacer esto, el domingo tengo que estar aquí. Y al final te terminas olvidando del motor de tu vida, que es Dios. Terminas haciendo las cosas que debes hacer, pero sin la motivación correcta. Esta es la comparación que hace Pablo. Y va a seguir los versículos del 7 al 11. Su palabra nos dice así. Y si el ministerio de muerte, el antiguo pacto, grabado con letras sobre piedras, vino con gloria. La ley, nos está diciendo Pablo que vino con gloria. La ley es buena entonces. Seguimos. Tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se había de desvanecer. ¿Cómo no será mayor gloria el ministerio del Espíritu, el nuevo pacto? Porque si el ministerio de condenación, el antiguo pacto, era con gloria, ¿cuánto más abunda en gloria el ministerio de justificación? Pues lo que había sido glorioso no es glorioso en comparación con esta excelente gloria. Porque si lo que se desvanecía era por medio de gloria, ¿cuánto más se excede en gloria lo que permanece para siempre? ¡Wow! Hermanos, según algunos estudiosos, Pablo aproximadamente tardó 14 años en entender esto, la cuestión de los dos pactos. La ley, como hemos dicho, no es mala, sino que vino con gloria, solo que se desvanecería. El propósito del antiguo pacto no es que fuese para siempre, ya que debido al pecado del hombre, el propósito de la ley no era ser eterna, sino transitoria. Preparar el terreno, mostrar el camino de lo que sería necesario que viniese más adelante para completar, terminarlo. La ley se limitaba, como hemos dicho ya, a señalar el pecado y a mostrar la necesidad que tenemos de un Salvador, alguien que nos rescate de nuestra condición. El antiguo pacto es glorioso, como nos dice Pablo, es glorioso, pero perecedero. Y el nuevo pacto es eterno, para siempre, por lo que es mucho más glorioso. Jesús, a través de su Espíritu que habita en aquellos que creen, nos transforma de dentro para afuera. Ya no es cumplir
La ley está en nuestro corazón. Jesús nos transforma, nos da una nueva naturaleza que tiene la capacidad de agarrarse de Dios y así sí, junto con Él, abandonar la vieja vida de pecado. Ahora tenemos una naturaleza santa, hemos resucitado, hemos muerto al pecado, resucitado a la vida del Señor. Pues hemos sido perdonados y hechos justos. El culpable ha sido hecho justo. Por lo tanto, ya no estamos atados al pecado para nada. Luchamos con él, pero eso es una señal de que el Señor está en nosotros. Ya no somos esclavos del pecado. El pecado no nos ata, no disfrutamos estar en el lodo, sino que nos manchamos y queremos salir, limpiarnos de todo ese fango. Sino que somos libres, hermanos, para poder hacer, no somos esclavos, somos libres para poder hacer lo mejor para nosotros. Esto es adorar y vivir para nuestro Padre Celestial. Tener una relación íntima, llegada, profunda con nuestro Salvador. Dios mira la intención de nuestro corazón, la intención de tu corazón. Dios es capaz de perdonar infinitud de pecados. Dios es capaz, hermano, de perdonar tu pecado. Dios tiene total poder para perdonar lo que tú has hecho. Aquello que crees que has hecho y que no tiene perdón, o que creas que no mereces perdón, estás en lo correcto, no mereces perdón. Pero Dios es un Dios de amor, un amor perfecto, un amor que nos cuesta entender. Y por eso es que Él perdona, porque es amor. Y está loco para que te reconcilies con Él. Así que es tiempo hoy de que tú pidas perdón al Señor, te arrepientas y vuelvas a Él. Hoy es el día, hermano. Veamos los versículos 12 y 13, los que nos sigue diciendo el apóstol. Así que teniendo tal esperanza, actuamos con mucha confianza, no como Moisés, quien ponía un velo sobre su cara, para que los hijos de Israel no se fijaran en el fin de lo que se estaba desvaneciendo. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Por qué nos dice el versículo que Moisés no tuvo confianza? Si fue un personaje, fue el mayor profeta, fue un hombre tremendo de Dios. ¿Por qué nos dice que no tuvo confianza? También era hombre, era ser humano como nosotros. Y se equivocó, erró. Después de liberar, no sé si os acordáis, de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, recogió las tablas de la ley con los 10 mandamientos que fueron escritas por Dios en el monte Sinai. Moisés estuvo 40 días en la cima de la montaña en la presencia de Dios. La Biblia nos dice que después de esos 40 días, Moisés bajó del monte y su rostro resplandecía, brillaba, ya que había estado tan cerca como ningún hombre había estado de la gloria de Dios. Nadie era capaz de fijar la mirada en Moisés, ni nadie del pueblo, porque si no quedaban ciegos de tan fuerte resplandor y brillo que había en su rostro. Por eso Moisés puso un velo en su cara, tapó su cara, para que la gente no quedase ciega al mirarlo. Pero con el tiempo, con el paso del tiempo, este brillo fue desapareciendo hasta acabar. Pero Moisés, ¿qué fue lo que pasó? Moisés no quiso quitarse el velo para que la gente creyese que la gloria de Dios... Él no quiso quitarse el velo para que así la gente creyese que el velo seguía, que la gloria de Dios seguía con él, perdón. Esto es lo que nos dice el versículo, que tengamos verdadera confianza en Dios, no como Moisés en aquel momento, que dejó de confiar en Dios. Moisés temió que el pueblo se apartara, que dejasen de confiar, ya que no veían el brillo de la marca de la gloria de Dios en el rostro de su líder. El miedo llevó a Moisés a ponerse una máscara. En resumen,
Moisés no entendió que lo que Dios hizo en su rostro era algo pasajero. El brillo estaba, pero un día se iba a ir. El brillo de su rostro, del rostro de Moisés, no era para que miraran a Moisés, sino que señalaba que la ley que había sido dada por Dios no era completa, no era el final. Eso también se desvanecería. El rostro de Moisés era para indicar a Dios y que algo vendría. Más bien apuntaba a que algo tendría que suceder más adelante. Moisés pecó. Su falta de confianza en Dios lo llevó a actuar humanamente y perjudicó al pueblo, quien tampoco llegó a comprender el significado de todo esto. Versículos 14 y 15. Sin embargo, sus mentes, la mente del pueblo, fueron endurecidas, pues hasta el día de hoy, cuando los judíos leen el antiguo pacto, el mismo velo, que está hablando de Moisés, el mismo velo sigue puesto, porque solo en Cristo, en el cumplimiento de la ley, es quitado. Aún hasta el día de hoy, cada vez que leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. El mismo velo que tapó el verdadero significado de lo que sucedía en el rostro de Moisés, que apuntaba a Jesús, al Mesías. Este velo es el que sigue tapando la mente de los judíos que no creen, que aún creen que el Mesías va a venir. No son capaces de ver cómo todo apunta a Cristo. Ellos leen la ley, leen los profetas, la historia de Israel, pero su visión sigue tapada, hermanos, por el velo. Siguen rechazando aceptar que todo se ha cumplido en Jesucristo. Versículos 16 y 17. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Solamente a través de Cristo es que podremos comprender todo esto. Solo a través de Cristo, iglesia. Solo a través de entregar nuestra vida a Jesús es que podremos ver las cosas tal como son. Ya no seremos esclavos. Nuestros ojos no estarán esclavizados a principios y valores del mundo. El velo será quitado de nuestro corazón, que tapa nuestro corazón, y así veremos la luz. Seremos transferidos de la esclavitud del pecado para la libertad en Cristo. Seremos transferidos de la muerte, de las tinieblas, para la vida, para la luz. En la conversión, cuando aceptamos a Cristo, cuando aceptamos toda la obra que Jesús hizo por nosotros, la reconciliación que tenemos con Dios a través de que Jesús fue a la cruz y cargó con tus responsabilidades, cargó con las consecuencias de tu pecado, las asumió. Solo cuando recibamos y aceptemos esto, a Jesús como Señor y Salvador, es que tendremos una nueva mente, una mente libre de estos conceptos que no vienen del Señor. Tendremos una nueva vida libre para adorar al Señor libremente, con acceso directo a Él. Tendremos nuevos hábitos, fruto de la justificación, la santificación que el día a día vamos haciendo para asemejarnos a Cristo. Tendremos nuevos hábitos, lucharemos para esto. Tendremos nuevas preferencias, nuevos deseos. No desearemos lo que deseábamos antes, sino que nuestro primer fundamento del deseo será adorar a Dios. Y si no adoramos a Dios con lo que queremos hacer, lo descartaremos. Lucharemos para no hacer eso. Nuestra carne no es mala, pero seguirá
queriendo volver a aquellas cosas que hacíamos. Pero el Señor nos dará una mente, la cual tenemos que renovar día a día, cada mañana, para poder seguir firmes con Él. Y si caemos, Él es un Dios de amor que puede perdonarte y olvidar tu pecado. Con Cristo podremos morir para el pecado. Podremos morir para nosotros mismos. Y verdaderamente resucitar y vivir para la vida que nos dio Jesús. Nos compartió su vida. Hermanos, el versículo 17 nos dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Este es otro texto que muchas veces es mal interpretado, porque se saca de su contexto. Pablo no está hablando de que todo es permitido para el creyente, o que podemos hacer todo tipo de cosas en nuestros cultos. Pablo no está diciendo eso. Pablo no está hablando de que podemos hacer lo que nos dé la gana. Pablo nos habla de algo precioso. Más allá de esto, aquellos que confiamos en el Señor, que hemos aceptado a Jesús y tenemos al Espíritu Santo en nosotros, somos libres para acercarnos al Antiguo Testamento y ver cómo todo apunta a Jesús. También los que hemos creído podemos acercarnos al Nuevo Testamento y darnos cuenta cómo todo se ha cumplido y se cumple en Jesús. Pablo nos dice que es por el Espíritu Santo que tenemos libertad para conocer a Jesús. Ya no tenemos el velo que tapa nuestro entendimiento. Ya ese velo ha sido quitado. Con nuestros ojos vemos y entendemos. No como aquellos de la época de Pablo, que veían, pero no veían. Oían, pero no oían de verdad. Versículo 18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, sin velo, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Os vuelvo a preguntar, ¿libertad? ¿Libertad? ¿Qué es la libertad? Libertad no es hacer lo que queramos. Libertad no es eso. Libertad es no ser esclavos. Libertad es hacernos esclavos de aquel que por amor se ha sacrificado por nosotros. Entonces, así, la libertad es poder hacer lo que debemos hacer y decirle no a lo que no debemos hacer. Ya no estamos atados, ya no estamos encadenados al pecado. Libertad también es un milagro, es poder ir a las Escrituras y ser capacitados por el Espíritu Santo para entender y conocer cada vez más a Jesús. Satanás ha cegado, el capítulo 4 de esta carta nos dirá que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos, de los que no creen, para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Iglesia de Las Palmas, demos gracias a nuestro Señor, porque podemos colocar nuestra confianza en el único que es suficiente. Adora a Dios, tú y tu familia, porque en medio de nuestros problemas, de las cosas, situaciones y dificultades que puedes estar pasando, Él sigue siendo el protagonista
de la salvación. Él hizo el trabajo más difícil y quiere luchar junto contigo. Quiere batallar y vencer junto contigo. La victoria ya es de Él. Y Él sigue siendo Dios independiente de lo que podamos vivir. Todo se ha cumplido en Cristo, hermanos. Nada depende de lo que tú seas capaz de hacer, de tus habilidades, de tus fuerzas, sino que Cristo ya lo ha hecho todo en la cruz. Cristo te ha dado una nueva naturaleza, llena de valentía, llena de amor, capaz de mirar al Señor, cogerle la mano al Señor y luchar junto con Él, luchar por una vida santa, una vida justa delante del Padre, una vida que echa fuera el orgullo y reconoce sus debilidades y que las fuerzas están en el Señor. Dios te ha dado libertad del pecado y te ha hecho libre del velo que tapaba tu entendimiento. Ahora mi pregunta es, ¿qué estás haciendo con esta libertad? Tu vida señala a Jesús. Tu día a día, tus días en la cuarentena han señalado a Jesús. Han señalado lo que Jesús hace diariamente a cada mañana en tu vida. Tus sueños revelan lo que el Señor ha hecho en ti. Genera curiosidad en la gente. Tus proyectos, tu familia, cómo los cuidas. Refleja la libertad que Cristo te ha dado de poder conocer más a Jesús, imitarlo y así vivir como Él. Tu vida refleja lo que Cristo ha hecho por ti. Me gustaría terminar orando, hermanos, pidiendo a Dios que nos pueda bendecir como cuerpo que somos, que podamos verdaderamente experimentar esta libertad que hay en el Señor. Oh Padre, te doy muchas gracias, porque tú eres superior, estás sobre, Padre, toda circunstancia y todo enemigo, toda potestad, Señor. No hay nada que resista a tu nombre. Y es a tu nombre al que clamamos y queremos agarrarnos, Señor. Queremos estar firme a la perfección de tu nombre, al poder que hay en tu nombre, Señor. Te reconocemos, oh Padre, te reconocemos, Jesús, como aquel que vino a la tierra. Fue rechazado, Señor. No pecó. Fue llevado a la cruz, condenado injustamente. Fue crucificado, fue muerto, pero cargó, Señor, con la condena que yo merecía cargar. Pagó, Señor, el precio que yo debía pagar. Te doy gracias, Señor, por Jesús. Te doy gracias porque nos has transformado, nos has llevado de la muerte, de la esclavitud, a la vida, a la libertad. Te doy gracias por lo que haces diariamente en aquellos que creen en ti y se entregan diariamente ante ti. Señor, ayúdanos a ver cuánto pecado hay en nosotros, cuánto falta de Cristo en cada uno de nosotros, en tu iglesia, Señor. Que de verdad, oh Padre, podamos ir a la palabra y por tu Espíritu Santo entender, Señor, quién eres tú. Pero, oh Padre, ¿de qué nos servirá eso si no lo ponemos en práctica, si no aplicamos todo esto a nuestra vida? Que no vivamos, Señor, por ley, por reglas que nos hemos hecho, Señor, por cosas que tenemos que cumplir para agradarte, Señor, que no sea eso, que de verdad entendamos que la motivación de nuestra vida tienes que ser tú. Tú tienes que ser el centro de nuestro corazón, el motor de nuestra vida. Señor, que verdaderamente podamos actuar como hijos tuyos, porque tú eres nuestro Padre y tú no cambias. Pero que nosotros sí podamos agradarte, Señor, con la transformación que tengamos. Y que nuestra vida, por consecuencia, sea una vida, tengamos hábitos, tengamos costumbres, tengamos actividades que te agraden de verdad, porque tú miras el corazón.
y no lo exterior. Bendice a tu iglesia en este tiempo. Bendice los pasos que tienen que ser dados. Bendice las decisiones. Da sabiduría a tu pueblo. Y uno de cada miembro del cuerpo. Cuida de las familias. Es lo que te pido, Señor. A ti sea toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa
Amén.